Bueno, vamos a iniciar. El tema de hoy es la profilaxis antibiótica, especialmente en cirugía. Tenemos que las infecciones nosocomiales o las asociadas a la asistencia sanitaria son un problema de salud pública y es por ello que la infección de la herida quirúrgica o actualmente denominada infección del sitio operatorio, que puede ser superficial, cuando es de la piel y tejido celular subcutáneo, profunda, cuando ya involucra la fascia y músculo, o de víscera u órgano, cuando involucra ya una cavidad, ser cavidad torácica, el pulmón, cavidad abdominal, eh, los abscesos intraabdominales después de una cirugía representan a esta clasificación. Bueno, la infección del sitio operatorio es la tercera infección más frecuente en nuestro medio. Producen un aumento de los costos de hospitalización por aumento de la estancia hospitalaria, los reingresos, el incremento de pruebas complementarias y el uso adicional de antibióticos. Y además pueden poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, todo esto hace que sea importante este tema para evitar las infecciones del sitio operatorio. En cuanto se refiere a la profilaxis antibiótica. Es bien conocida ya la efectividad de los antibióticos utilizados en el perioperatorio para prevenir las infecciones del sitio operatorio. El propósito sería proporcionar, ¿no es cierto?, que se estandarice el uso adecuado, seguro y eficaz de los antibióticos para prevenir en forma primaria estas infecciones. Se entiende que en la cirugía sobre las zonas infectadas no procede hablar de profilaxis, sino de tratamiento. ¿Sí entienden esa parte? Si hablamos de una infección, ya no hablamos de profilaxis, ¿sí? Profilaxis es para evitar, para prevenir una infección. Entonces hay que tener claros los conceptos. En las ciertas comisiones de infecciones han elaborado ya una guía para que actúe como base de acuerdo a la evidencia científica disponible y con la ayuda y comentarios de los servicios, no solo de cirugía general, sino de cirugía plástica, traumatología, gastroenterología, ginecología. Si sobra decir que el uso de antibióticos solo es una herramienta más para la prevención de la infección del sitio operatorio y que la forma más eficaz de evitar esta complicación es el emplear una técnica quirúrgica adecuada, rápida y de excelente calidad, unida a un correcto uso de antisépticos. Entonces, esto conlleva a que no solo los antibióticos van a prevenir una infección del sitio operatorio, sino el conjunto de actividades, ¿cierto? La asepsia y antisepsia, evitar violar el procedimiento, evitar contaminarse dentro del quirófano. Es por eso que hay algunas normas básicas que debemos seguir. El riesgo de desarrollar una infección del sitio operatorio está directamente relacionado con el grado de contaminación bacteriana del terreno objeto de la cirugía. Clásicamente, los tipos de cirugía atendiendo el grado de contaminación se clasifican en esto es estandarizado, ¿no es cierto? La cirugía, esta clasificación de la cirugía limpia contaminada, de la cirugía contaminada y cirugía sucia o infectada. Entonces, en las dos primeras vamos a utilizar antibiótico profilaxis, es decir, en la cirugía limpia y en la cirugía limpia contaminada. Ya en las cirugías contaminadas o sucias o infectadas vamos a utilizar los antibióticos ya como tratamiento. Ya, la cirugía limpia, para terminar, vamos a dar estos pequeños conceptos.
En la cirugía limpia el riesgo de infección estimado es del 1 al 5%. Se considera cirugía limpia si se cumple todos los siguientes criterios, ¿sí? Si el tejido no está inflamado, no hay intervención sobre las mucosas del tracto respiratorio, digestivo, genitourinario, es decir, la cirugía no tiene nada que ver con una mucosa, no se rompe la asepsia quirúrgica, no existe traumatismo previo de la piel, no debe extenderse la profilaxis antibiótica salvo cuando se coloquen implantes protésicos. Esto es un poco variable, ¿cierto? Una prótesis es una malla, nosotros tampoco utilizamos, tampoco nos vamos a extender en la profilaxis antibiótica, sino lo mismo, ¿sí? Lo que se considera 3 dosis de acuerdo al antibiótico utilizado. La cirugía limpia contaminada, hay un riesgo de infección estimado entre el 5 al 15% sin profilaxis. Se considera limpia contaminada cuando la intervención sobre cavidades o mucosas respiratorias, digestivas y aparato genitourinario, sin que se produzcan vertidos significativos ni exista inflamación. Es decir, cuando ya actuamos sobre una cavidad, ¿sí? Que tenga una mucosa, como la respiratoria, digestiva, genitourinaria, etc. Se incluyen específicamente las intervenciones sobre la vía biliar, orofaringe, apéndice y vagina. Intervenciones sobre tejidos exentos de microorganismos, pero muy traumáticas, también entran como cirugía limpia contaminada. Aquí sí debe hacerse la profilaxis antibiótica. En una cirugía contaminada, el riesgo de infección estimado es del 15 al 25% sin profilaxis. Se considera contaminada cuando sucede cualquiera de las siguientes circunstancias. Cuando hay inflamación aguda, sin pus, hay derrame del contenido de una víscera. Por ejemplo, hay una vesícula que se rompa, pero si es que hay colecistitis, si no hay colecistitis se considera estéril. Hay ruptura de la técnica quirúrgica, se trata de una herida traumática reciente, menos de 4 horas. Debe hacerse profilaxis antibiótica. Cirugía sucia o infectada se considera cuando se produce cualquiera de las siguientes circunstancias. Hay pus, está perforada una víscera hueca, se trata de una herida traumática de más de 4 horas de evolución. Entonces aquí no podemos hablar de profilaxis, sino ya de tratamiento antibiótico. Hay que tomar en cuenta que el tipo de cirugía puede cambiar de categoría si en el transcurso de la intervención se produce una contaminación accidental. ¿Sí? A ver, Diego Gaona. Entonces dígame un ejemplo de una cirugía limpia. ¿Cuál cree que es usted? ¿Cómo? Una, poder una mastectomía. Ya, una mastectomía es una cirugía limpia, ¿no es cierto? Porque no vamos a Ajá. intervenir sobre ninguna mucosa. Ya está muy bien. Stephanie, un ejemplo de cirugía limpia contaminada. Ahí nos mencionaba poder una cesárea, intervención también de una apendicectomía no complicada, podría ser. Ya, muy bien. Una apendicectomía por apendicitis aguda, no complicada, ¿cierto? Entonces ahí se trata de una limpia contaminación. Porque el momento que cortamos la víscera hueca que es el apéndice, pero hay una contaminación, digamos, hay contacto, mejor dicho, con bacterias del aparato digestivo, pero en escasa cantidad, sin riesgo. Una cesárea igual es mucosa, ¿no es cierto? Ahora, el endometrio, que igual van a haber gérmenes, pero la contaminación es mínima. A ver, Carol, una cirugía contaminada.
¿Me escucha? Sí, Ya, puede ser por cuando una cirugía que tenga, por ejemplo, contaminada, me dijo, cuando se rompe la apendicectomía. Bueno, cuando se rompe el apéndice, a ver, contaminada. contaminada, cuando hay peritonitis, por ejemplo, cuando el apéndice ya se rompe. Pero según este concepto, dice, hay inflamación aguda, pero sin pus. Hay derrame del contenido de una víscera. Hay ruptura de la técnica quirúrgica. Por ejemplo, si el ayudante eh, contaminó, puede ser el campo operatorio, ¿no es cierto? Digamos, se cayeron los lentes, ¿ya? Eso puede ser una cirugía contaminada. Cayeron los lentes estando en una cirugía, ¿sí? Estando operando. Se cayó una mascarilla. Es ruptura de la técnica quirúrgica, ¿sí? Derrame de contenido cuando estando en una colelitiasis, se rompe la vesícula, ¿sí? Entonces hay derrame de bilis, ¿sí? Pero no hay pus, ¿sí? Sin pus. Y, a ver, falta Darwin. Ejemplos de una cirugía sucia o infectada. Sucia o infectada. Ahí puede ser ya una cirugía que ya tenga contenido de pus, por ejemplo, una apendicitis ya una gangrenosa o ya de varios días de evolución. Ya, complicada, ¿no es cierto? Ahí sí entra ya la peritonitis, una Sí, apendicitis aguda complicada. Puede ser gangrenosa o perforada, ¿sí? Grado 3 o 4. Una colestitis aguda, también un piocolecisto. Cuando operamos un piocolecisto es infectada ya, entonces ahí tenemos que dar tratamiento. O heridas también, por ejemplo, heridas, una fractura expuesta también es una cirugía sucia, ¿sí? Porque el hueso está expuesto, ¿no es cierto?, al medio ambiente o a la tierra o algo, ¿no? Bueno, estamos muy bien. Irán estudiando más casos, es que es una pregunta de examen, segurísimo. A ver, entonces vamos, Liliana, continuemos con usted. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes con todos. El día de hoy voy a hablar acerca de lo que corresponde a la profilaxis antibiótica. La infección de la herida quirúrgica es la infección nosocomial más frecuente, correspondiendo aproximadamente al 24% de la literatura internacional. No sé qué pasa. Ya. Se presenta en promedio en el 3 al 7.5% de las cirugías. Va a constituir una importante causa de morbilidad y es un determinante crítico a la hora de evaluar la calidad de la atención médica. Para las instituciones prestadoras de servicio de salud, la infección quirúrgica se convierte en un serio problema, ya que genera largas estancias hospitalarias, el uso de antibióticos de amplio espectro y por lo tanto van a ser de alto costo, mayor morbilidad por la propia infección y por las complicaciones derivadas, lo que en última instancia va al detrimento del paciente y de las diferentes instituciones. Dentro de los mecanismos establecidos para reducir el índice de infección quirúrgica, es obligatorio el cumplimiento de las normas de asepsia y antisepsia, una adecuada técnica quirúrgica y un seguimiento estricto de los protocolos de profilaxis quirúrgica. Tales normas deben ser establecidas bajo un criterio académico y científico en concordancia con evidencia disponible en la literatura, y la implementación debe corresponder a un verdadero proceso de educación continua. El objetivo de la profilaxis antibiótica es lograr y mantener adecuados niveles inhibitorios del antibiótico a nivel de los tejidos
y el plasma en el momento de la incisión y durante todo el procedimiento quirúrgico. Dentro de los principios de la antibiótico terapia tenemos el tratamiento antimicrobiano, que es un pilar fundamental del tratamiento de las infecciones, aunque la extendida sobreutilización de estos y el mal uso de antibióticos han dado lugar a un alarmante incremento del número de patógenos. Dentro de las indicaciones para el uso de antibiótico profilaxis, en general van a existir dos indicaciones claras para el uso de antibióticos. La primera, cuando existe un alto riesgo de infección, y la segunda, cuando el riesgo de infección sea bajo, pero las consecuencias de las mismas sean catastróficas. En el proceso de evaluación de riesgo de infección se ha dado una serie de índices de riesgo, los cuales están determinados por los diferentes factores, tales como las características, el tipo de herida y también el diagnóstico del paciente. El primer índice de riesgo fue propuesto por el National Research Council, el cual incluyó como parámetro el grado de contaminación de herida quirúrgica. Así tenemos la clasificación de herida quirúrgica en limpia, limpia contaminada, contaminada y sucia. La limpia, aquí van a estar las heridas no infectadas en las que no se observa inflamación y no se ingresa en la vía respiratoria, el tubo digestivo, la vía genital ni la vía urinaria no infectada. La limpia contaminada, heridas quirúrgicas en las que se ingresa en la vía respiratoria, el tubo digestivo, vía genital o urinaria, en condiciones controladas y sin contaminación inusual. La contaminada, heridas accidentales abiertas, recientes, operaciones con violaciones importantes de la técnica estéril o derrame macroscópico del tubo digestivo. Y también incisiones en las que se encuentran infecciones agudas y no purulentas. Sucia, heridas traumáticas antiguas con retención del tejido desvitalizado y heridas que involucran infección clínica existente o vísceras perforadas. Entonces, de acuerdo a este índice, la herida limpia tiene un riesgo de infección del 2%, las heridas limpias contaminadas menos del 10%, las contaminadas hasta un 20% y las sucias de un 40%. Esto hay que considerar que esto también depende de los patógenos más probables hallados durante el procedimiento quirúrgico. Dentro de este contexto, las heridas limpias nos tendrían indicación de profilaxis antibiótica, solamente estarían indicadas en las heridas limpias contaminadas. Ya. Bueno, también era importante mencionar que aparte de la clasificación de las heridas que ya les mencioné anteriormente, el riesgo de infección también se debe considerar dependiendo de la edad de los pacientes. Por ejemplo, no es lo mismo en un paciente de 20 años que en un paciente de 65 años. Y también dependiendo del tipo de cirugía que se vaya a realizar y del tiempo, porque no es lo mismo una cirugía de 1 hora que una cirugía que vaya a durar unas 4 horas. En 1988 se propuso un nuevo índice de infección quirúrgica en el cual se incluía 4 factores de riesgo que son muy importantes. Tenemos la cirugía abdominal, la cirugía que dure más de 4 horas, cirugía contaminada sucia y paciente con 3 o más diagnósticos al egreso. De acuerdo a lo mencionado, la tasa de infección por el número de factores de riesgo se puede comportar de la siguiente manera. Entonces, cuando no hay ningún factor de riesgo, hay un 1% de probabilidad de tasa de infección. Cuando tiene un factor de riesgo, un 3.6%. Cuando tiene 2 factores de riesgo, un 8.9%. Cuando tiene 3 factores de riesgo, un 17.2%. Y cuando tiene 4 factores de riesgo, aproximadamente un 26.7% de probabilidad de tasa de infección. Posteriormente, se propuso un índice que amplió el rango de factores de riesgo y resultó ser un buen predictor de infección quirúrgica. Este índice incluye los siguientes factores: la evaluación preparatoria del ASA, la cirugía contaminada o sucia y la cirugía cuya duración sea mayor de T horas, siendo T un valor dependiente del tipo de cirugía, lo que les mencionaba anteriormente.
que no es lo mismo tener una cirugía de 1 hora o una cirugía de 4 horas. Entonces, según la tasa de infección, según los factores de riesgo, fue ningún riesgo, 1.5%, cuando tiene un factor de riesgo, un 2.9% de riesgo de infección, cuando tiene 2 factores de riesgo, un 6.8% y 3 factores de riesgo, un 13%. De acuerdo a la evidencia actual, se ha establecido que la profilaxis antibiótica está indicada en los siguientes procedimientos quirúrgicos. Tenemos procedimientos que comprenden el tracto gastrointestinal como esófago, estómago, intestino delgado, vía biliar, colon o apéndice. Procedimientos de cabeza y cuello que incluyen la orofaringe, la cirugía vascular de extremidades inferiores y abdominal, craniotomía, procedimientos ortopédicos con colocación de material de osteosíntesis, procedimientos cardíacos con esternotomía mediana, las histerectomías, cesáreas primarias o en los casos que presentan ruptura prematura de membranas y procedimientos que incluyen la colocación de prótesis. La profilaxis va a ser opcional y el nivel de evidencia que sustenta la recomendación va a ser menor en los siguientes procedimientos. Cuando una cirugía de mama o una herniorragia, otros procedimientos limpios en los cuales el cuadro clínico del paciente indica un riesgo de infección alto y cirugías de la vía biliar y gástrica de bajo riesgo. Entonces, ¿cuál es el momento apropiado para colocar el antibiótico profiláctico? Dentro de los factores que determinan la eficacia de la profilaxis antibiótica en cirugía está el momento en el cual debe ser administrado el fármaco. En algunos estudios que se realizaron, los resultados fueron contundentes. Se demostró una protección eficaz si el antibiótico se colocaba antes de la cirugía o tempranamente durante la misma, ya que el antibiótico administrado en el postoperatorio no demostró reducir el riesgo de la infección. Por el contrario, el antibiótico administrado en el postoperatorio también estaba relacionado con un alto índice de infección y con la aparición de cepas de microorganismos resistentes. Para que la profilaxis sea efectiva, el antibiótico debe lograr adecuadas concentraciones titulares y séricas en el momento del procedimiento, idealmente desde la incisión de la piel. Cuando se designa el antibiótico y momento de administración, se debe tener en cuenta la variabilidad farmacológica y los niveles séricos que han sido observados en cada momento después de la administración de los antibióticos. ¿Cuál es el antibiótico más efectivo en profilaxis quirúrgica? El antibiótico que se relacione, que se seleccione, tiene que poseer varias características, entre ellas un perfil farmacológico óptimo, el cubrimiento de los microorganismos que con mayor frecuencia infectan herida quirúrgica, como también los gérmenes endógenos en el sitio anatómico de la cirugía. Entonces, así tenemos la antibiótico terapia empírica. Aquí tenemos algunos fármacos antibacterianos de uso empírico, como por ejemplo las antiseudomonas, como la piperacilina, el tazobactam, la cefepima, la ceftazidima, ciprofloxacino, levofloxacino, aminoglucósidos, espectro dirigidos a gram positivos, tenemos los glucopéptidos, como por ejemplo la vancomicina, los lipopéptidos, como la daptomicina. Para los gram negativos tenemos las fasolinas de la tercera generación, los monobactámicos, para los antiaerobios tenemos el metronidazol y también para microorganismos de amplio espectro, la piperacilina, tazobactam, carbapenémicos. Para los antianaerobios, metronidazol, carbapenémicos, combinación de agente beta-lactámico y beta-lactamasa, entre otros. Ya. Entonces, en el siguiente cuadro podemos ver algunas recomendaciones para la profilaxis antimicrobiana quirúrgica según el tipo de procedimiento. Entonces, algunos ejemplos, por ejemplo, para una cirugía de revascularización coronaria, se puede utilizar cefazolina y cefuroxima. Para un procedimiento de inserción de dispositivos cardíacos, como por ejemplo un implante de marcapasos, se puede utilizar cefazolina o cefuroxima.
Para procedimientos laparoscópicos, generalmente nos mencionaba que no se va a utilizar ningún antibiótico. Para la apendicectomía por apendicitis no complicada se puede utilizar la cefoxitina, la cefazolina más metronidazol. Para procedimientos que se realizan en el intestino delgado no obstruido se puede utilizar cefazolina, y obstruido cefazolina más metronidazol. Reparaciones de hernias se puede utilizar asimismo la cefazolina. Para cabeza y cuello limpio, en este caso nos mencionaba que no se debe utilizar ningún antibiótico. Cirugías oncológicas limpias contaminadas se puede utilizar cefazolina más metronidazol, más metronidazol. Algunos otros procedimientos limpios contaminados, con excepción de amigalectomía y procedimientos endoscópicos inusuales, se puede utilizar cefazolina más metronidazol, cefuroxima más metronidazol, ampicilina sulbactam. Implantes de bombas intratecales, cefazolina para las cesáreas, igualmente las cefazolinas, las histerectomías, cefazolina, cefotetán, cefoxitina o ampicilina sulbactam. Asimismo, a nivel oftálmico, se puede utilizar la neomicina, polimixina, beta-gramicidina tópica o fluoroquinolonas de cuarta generación. Para las operaciones ortopédicas limpias de mano, rodillas o pie que no implican implantes de materiales extraños, generalmente no se va a utilizar ningún antibiótico profilaxis. Para reparaciones de fracturas de caderas, implantes de dispositivos de fijación interna, se puede utilizar la cefazolina. En las limpias contaminadas, igualmente se puede utilizar cefazolina más metronidazol. A nivel vascular, igualmente se puede utilizar la cefazolina. Trasplantes de corazón, pulmón, pulmonar, trasplantes cardíacos, la cefazolina. Trasplantes hepáticos, se puede utilizar la piperacilina, tazobactam, la cefotaxima más ampicilina. Para trasplantes de páncreas y riñón, la cefazolina, fluconazol. Cirugía plásticas limpias con factores de riesgo o limpias contaminadas, se puede utilizar la cefazolina o la ampicilina sulbactam. Ya. También tenemos aquí la profilaxis alternativa en caso de la presencia de alergias a las penicilinas. Entonces, se puede utilizar, por ejemplo, cefazolinas de primera generación a nivel cardiovascular y torácico, como por ejemplo la clindamicina, en una cirugía general como una colecistectomía, una gastrectomía. Se puede utilizar la gentamicina y metronidazol. A nivel ginecológico, en una cesárea o una histerectomía, el metronidazol o doxiciclina. Cabeza y cuello y cavidad oral, gentamicina y clindamicina o también el metronidazol. En neurocirugía, en una craniotomía, la clindamicina o la vancomicina. En ortopedia, como artroplasias articulares mayores, reducción abierta de fracturas cerradas, se puede utilizar la vancomicina. Y en una apendicectomía o en una cirugía de colon, se puede utilizar metronidazol más gentamicina. Y eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, está bien establecido las indicaciones para el antibiótico profilaxis. A ver. Entonces tenemos... A ver, Diego Reyes, faltó la participación de Diego Reyes. Dígame, doctor. Entonces, en cirugía esofágica, ¿cuál crees que sería el mejor antibiótico para profilaxis? Cirugía esofágica, vancomicina.
Ya, sí se podría utilizar eso, ¿no? En nuestro medio hay que también utilizar lo que es la amoxicilina más ácido clavulánico, ¿sí? Se puede utilizar 2 gramos intravenosos en dosis única. Debido a que tenemos que adaptarnos de acuerdo al medio, ¿no?, que tengamos. Ya, tenemos en cirugía de colon y recto. Karen, Anaí, ¿cuál cree que sería la más indicada para profilaxis? ¿Puede repetir, doctor? A ver, Diego Gaona, en hernias y eventraciones, ¿qué antibiótico utilizaríamos? Sí, dijo No entiendo. Liliana ya en que Sí, pero no lo escuché antibiótico. mucho. Cefazolina. Claro, la cefazolina, sí, un antibiótico Podría simplemente. utilizarla, ¿no? ¿Por qué no está contraindicada? Ya, por lo general en Cefazolina. cirugías limpias Ya, eh, no se puede utilizar incluso antibiótico profilaxis. Pero hoy el momento que ponemos una prótesis, como es una malla, es un cuerpo extraño, ahí ya. está indicado colocar un antibiótico para los gérmenes de la piel, que sería eh, una cefazolina, ¿no es cierto? De 1 a 2 gramos. Se puede utilizar 1 hora antes del procedimiento. Nosotros utilizamos por lo general, o sea, nuestro protocolo es utilizar en el intervalo de esa hora, ¿sí? ¿Por qué hemos tomado esa decisión? Porque hay pacientes que se planifican ya para las 8 de la mañana, por ejemplo, y el antibiótico ya le ponen a las 7, ¿verdad? Pero por A o B razón se posterga, perdón, el procedimiento y por lo tanto ese antibiótico ya está fuera de su vida media. Entonces, ahí estaríamos perjudicados por esa situación. Y ahí habría mayor riesgo de infección del sitio operatorio. Tenemos, por ejemplo, la vida media de la cefazolina, más o menos es de 1.8 horas. Entonces hay que administrarla antes de este tiempo, ¿sí? La amoxicilina más ácido clavulánico tiene una vida media de 1 hora. La cefuroxima de 1.4 horas. La cefotaxima 1 hora. El ciprofloxacino tiene una vida media más prolongada, es de 4 horas. La clindamicina tiene 3 horas. La doxiciclina llega a tener una vida media hasta de 20 horas. La gentamicina 2 horas. El metronidazol también tiene de 7 a 8 horas aproximadamente. Y la vancomicina unas 6 horas. Su vida media, entonces, estos medicamentos sí se podrían administrar con confianza, ¿no? Sin ningún problema debido a que tienen una vida media prolongada. ¿Sí? ¿Alguna interrogante? O si no, quedaríamos ahí. Entonces, ya les envío el calendario para la evaluación.